El texto dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pablo, más adelante vamos a estar viendo que Pablo es característico de él pedir siempre oración a las iglesias donde él visitó. Y sabemos, hermanos, que en esta mañana, como les decía, tenemos a nuestro gran pastor. El tema del mensaje es orar y obedecer a vuestros pastores. Meditando en esto, hermanos, como a manera de introducción, pensaba: nuestro gran pastor no necesita de nuestra oración, pero necesitamos orar porque necesitamos de nuestro pastor. Una gran diferencia, ¿verdad? Porque el pastor, el cual me incluyo también ahí, los pastores de aquí de la tierra, necesitamos mucho y demasiado, diría, de la oración, pero no podemos dar nada a cambio de nosotros. Dice: obedecer. Nuestro gran pastor necesita y debemos de obedecer al pie de la letra de la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos pide, porque Él lo hizo. Y vamos un poco allá, hablando de los pastores, incluyéndome a mí también. Entramos en un pequeño conflicto que lo vamos a ver más adelante por qué, hermanos. Pero voy a tomar el punto de esta mañana refiriéndonos a los pastores que tenemos aquí alrededor nuestro, sobre cada iglesia, sobre cada congregación, sobre cada lugar a donde vayamos, nos vamos a topar con algún pastor. ¿Y cuál es la obligación de nosotros para con los pastores? La obligación de nosotros es, primeramente, orar por ellos. Orar por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo es un gran misionero, gran predicador, y cuando vemos las cartas de Pablo, de hecho cita a algunos filósofos en su contexto, filósofos muy sabios, y cuando él cita es porque él conoce de su contexto de aquellos personajes, y podemos decir que Pablo era un hombre ilustre, muy bien preparado, pero no basó su predicación en la preparación intelectual. Pablo nunca basó su predicación en él. Pablo siempre basó su predicación en la oración. El texto que leímos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, para que la palabra haga efecto en la vida de las personas, necesitamos tener a la iglesia en oración. Para que la palabra corra, necesitamos tener a la iglesia en oración. Y hay que orar por los pastores, hay que pedir a Dios por la vida de los pastores. Pablo, en repetidas ocasiones, pide casi lo mismo: oración por su vida, oración por su ministerio. Y me gustaría que viéramos algunos textos con respecto a ello, hermanos, y los invito a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículos 30 y 32. La palabra del Señor dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros.
Nuevamente, Pablo pide oración por diferentes circunstancias que tiene que cumplir en el ministerio. Una de ellas nuevamente dice, para la palabra, para que la palabra sea proclamada. También dice, para que si yo voy a visitarlos, para que yo llegue bien. Entonces, Pablo usa siempre la petición hacia los hermanos, y esto podemos pensar, hermanos, que Pablo entonces entiende cuál es la base y cuál es la razón de su ministerio. También en Efesios capítulo 6, en sus versos 18 al 20, dice: orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nuevamente vemos que Pablo insiste que oren por él. El otro texto en Colosenses capítulo 4, en sus versos 2 al 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo, esta actitud que él usa es una actitud de humildad, es una actitud muy profunda de visión interior, por la cual él quiere crecer en el ministerio. Una de las cosas, hermanos, que reconoce y sabe un pastor es que para crecer en el ministerio no hay otra manera que más que sujetarse al gran pastor. Dice la Biblia: al príncipe de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo, sujetarse a él. Y una de las maneras de sujetarse a él es ponerse en oración. Y por eso, hermanos, esta humildad de Pablo, esta sencillez de Pablo de pedir a los hermanos oración por su vida, por su ministerio, para que la palabra corra, llega a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Cada uno de nosotros es que hay que orar. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entramos en esto, hermanos. ¿Por qué la necesidad de orar por un pastor, por un misionero o por alguien que comparte la palabra del Señor? ¿Por qué la necesidad? Porque sabemos, como le decía al principio, nosotros somos humanos y necesitamos la oración del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros traemos algún defecto, traemos algún error, y vez tras vez podemos darnos cuenta que puedes hacer 100 cosas buenas, perfectas, y a la actitud o a la obra 101 te equivocas. ¿Cuál creen que van a tomar en cuenta? ¿Los 100 obras buenas o solo una obra que te equivocaste? La mayoría de las veces, de ahí en adelante, se va a hablar siempre de esa actitud o de esa obra que se hizo mal. Y ahí entonces la necesidad, hermanos, de orar por los pastores, porque ellos traen, hermanos, en sus vidas situaciones como cada uno de nosotros, humanas. Hace poco estaba meditando porque me llamó mucho la atención, y sí tengo entendido que como pastores y que de manera personal nuestra vida debe ser una vida de oración, de preparación, de lectura de la palabra y de concentrarnos a lo que es nuestro trabajo. Pero me llamó mucho la atención
al escuchar un comentario que decía: ¿cómo es posible que se enfermó si es pastor? Cuando escuché eso yo dije, pues ¿qué va a pasar cuando esta persona, el día que escuche que yo estoy enfermo, qué va a pasar? Quizás vas a confiar en mí porque pues yo soy pastor también, y si me enfermo pues quiere decir que pues mi oración ya no funcionó. Pero debemos saber, hermanos, que un pastor es humano, tal y cual como nosotros. Tiene hambre, va a tener sed, quizás va a tener desánimo. Más adelante vamos a ver esto, hermanos, de que en qué áreas vamos a orar por la vida de los pastores, en qué áreas tenemos que pedirle a Dios por la vida de los pastores. Quizás, como le decía, es más fácil ver los errores, los defectos, las situaciones. Escribí esto, no sé si ha escuchado esta expresión, usted sabrá, de repente se escucha estas expresiones que se dice: ¿por qué dirige el grupo de jóvenes el pastor de esta manera? Como que casi no me gusta cómo lo hace. Su predicación estuvo bastante larga o estuvo muy cortita. ¿Ya viste cómo se comportan los hijos del pastor? Qué bonito, cómo se comportan, a manera de esa expresión. Siempre es lo mismo con el pastor domingo tras domingo. Pueden ser críticas justificadas o no, pero no son lo más importante dentro del evangelio. ¿Qué es lo más importante del evangelio? Lo más importante hemos leído que es la oración. Y entonces la pregunta: ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por la vida de los pastores? ¿En qué área, hermanos, debemos de orar por la vida de los pastores? Hice algunas listas por la cual pudiéramos tomar en cuenta en el área de vida de los pastores. ¿Alguna vez, hermanos, ha orado por algún pastor? Pedirle a Dios: Señor, que el pastor te ame más, que el pastor te busque más. Porque a veces como que tenemos la idea, y pensando en esto, recuerdo que cuando yo fui al seminario, el pastor que me recomendó me dijo: antes que te vayas al seminario necesito platicar contigo en 2 ocasiones. Y en la segunda ocasión me dijo: nada más quiero decirte, ¿cuál es el concepto que tienes cuando escuchas seminario? Y yo sinceramente tenía un concepto, y yo le dije: seminario es donde van y se preparan los siervos de Dios. Y yo pienso que pues ahí se debe de sentir realmente la presencia de Dios, algo que quizás no se siente ni en la iglesia. Y entonces es mi concepto. Y me dijo el pastor: siento decepcionarte, pero te vas a ir a un lugar donde se manifiesta el mismo diablo. Y yo me quedé: pues pastor, ¿por qué me dice eso? Porque el diablo, el enemigo, está tratando de acabar con todos los siervos de Dios para que no haya predicadores. Y entonces te vas a encontrar con un montón de cosas que no te va a gustar, que no te va a parecer, que por qué esto y por qué sucede esto. Pero lo que tú vas a ver es cuál es tu visión tú como estudiante. ¿Qué es lo que quieres? ¿Servir al Señor o vas con algún otro concepto? Entonces, hermanos, les digo esto porque a veces pensamos que un pastor, quizás pensamos que ya casi solo le falta alas para volar, ¿verdad? Entonces ya es el perfecto, el santo, ya no comete falta. Y es más, ama al Señor sobre todas las cosas. Y no sabemos si el pastor está a punto de dejar el ministerio. Quizás solo le falta un cachito, como dicen ahí, para decir: ya no quiero nada con el ministerio.
¿Y cuántas veces hemos orado nosotros, Señor, que el pastor te ame más, que crezca su amor por ti? ¿Cuántas veces hemos orado y le hemos dicho al Señor, Señor, que este pastor sea ejemplo de vida ante los demás? Yo te ruego, yo te suplico, Señor, que este pastor sea ejemplo de vida, que tenga un testimonio que afecte a los demás. Hemos orado así por un pastor o por los pastores, hermanos. Debemos de orar, hermanos, debemos de pedirle a Dios, porque si no, podemos caer en el error, en la equivocación de empezar solamente, hermanos, a juzgar o a criticar. Otra área en que debemos de orar por los pastores es que este pastor huya de las tentaciones, porque quiero que sepan, hermanos, que las tentaciones están al día, así como en cada uno de nosotros. ¿Y cómo vencer esas tentaciones? Es a través de la oración, es alguien que esté orando por nosotros. La oración ayuda mucho a que los siervos del Señor venzan las tentaciones, salgan victoriosos en las tentaciones. Pero si no oramos, hermanos, lo que vamos a hacer es empezar a criticar la vida de pastor y terminar de acabar. Recuerdo una ilustración que leí hace mucho. Dice que un pastor iba caminando y de repente Satanás puso un hilo ahí para ponerle trampa al pastor, y pues se tropezó el pastor y se cayó. Entonces todos los demonios dijeron: ahora sí, ya se cayó, lo vamos a acabar de matar de una vez. Y entonces Satanás dijo: no, déjenlo ahí, los miembros vienen atrás, solitos ellos lo van a acabar. Y lo dejaron ahí al pastor. ¿Y qué pasó? Pues todo lo que venían atrás pasaron encima de él y se murió el pastor. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Que muchas veces cuando alguien, quizás no sea pastor, quizás sea un hermano, quizás sea alguien, un anciano, un diácono, un servidor, alguien, o los que estamos aquí, comete un error muchas veces, lejos de ayudar a nuestro hermano, estamos o tenemos una tendencia a juzgar, a criticar, y lejos de ayudarlo, lo estamos separando del evangelio. Por eso, hermanos, nuestra oración debe ser que este hermano, que este pastor huya de la tentación, que no caiga en la tentación. Otra de las peticiones que deberíamos de tener, amados hermanos, es: Señor, que este pastor ame a su familia. No sé, hermanos, si alguna vez usted ha escuchado de un pastor que está bien entregado a la iglesia, pero tiene un montón de problemas con su familia, con su esposa, con sus hijos. Está bien en la iglesia, pero tiene un montón de problemas. ¿Qué deberíamos de hacer con él? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? De orar por este hermano, de pedirle a Dios que Dios lo guíe, que Dios lo ayude siempre. Entonces, hermanos, vemos que es una larga tarea que tenemos por la vida de los pastores, es decir, en la oración. Otra de las peticiones que puse que deberíamos de estar orando, hermanos, es que el pastor predique del evangelio y predique de tu palabra. Sabemos que dentro de nuestro círculo cristiano corren tendencias o corren enseñanzas que no son de acuerdo a la palabra del Señor, y uno como pastor, uno como hombre, de repente quizás se encuentra con una idea o con una frase muy célebre,
muy atractivo de algún personaje no cristiano y quiera tomar eso y empezar a enseñar que eso es lo correcto, que esa es la verdad. Y podemos caer nosotros a decir, mira, este pastor está enseñando herejías y no se da cuenta. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando para que el pastor realmente esté enseñando lo que es de la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea, amados hermanos. También debemos de orar por la vida del pastor para que desarrolle su ministerio, para que crezca en su ministerio. Les decía unas frases antes de esta que siempre es lo mismo domingo tras domingo con este pastor. Para que haya algo diferente, necesitamos ponernos cada uno en oración por el pastor. Entonces, hermanos, quiero decirles que ténganlo por seguro, hermanos, ténganlo por seguro, que orar por tu pastor es necesario y es bíblico. Debe uno de orar por su pastor. Yo digo debe, porque debe de nacer en su corazón. No tiene que orar por su pastor, debe de orar por su pastor. Debe ser una necesidad que nazca de usted y de amar la obra. Pablo dice, oren por mí para que cuando yo vaya corra la palabra, sea entendida el misterio de la palabra. Entonces debe de ser nuestra oración, mis hermanos. Quizá usted no va a salir quizás a predicar, pero quizás aquí en esta iglesia haya un hermano, una hermana que diga, yo quiero ser misionero y quiero ir a tal lugar. ¿Cuál es el primer apoyo que debemos de darle a ese hermano? Nuestra oración. En decirle al Señor, este hermano quiere ir a predicar, quiere ir a enseñar, dale sabiduría, ayúdalo, Señor, que tu palabra haga efecto en la vida de este hermano. Esa es nuestra primera ayuda. Y después pueden venir otros diferentes tipos de ayuda, pero nuestra primera ayuda para este hermano es la oración. La oración es la base del éxito del ministerio de cada pastor. Les decía al principio, cada pastor necesita de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque es la manera que va a estar cerca del gran pastor. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros comprometámonos a orar por la vida de cada pastor. Es nuestro deber, hermanos. Es nuestro deber hacerlo. La siguiente palabra que me gustaría reflexionar, hermanos, es, la primera fue orar. Orar es un mandamiento. Es un imperativo, como dicen algunos comentaristas, lo tiene que hacer y lo debe de hacer, orar. La siguiente frase que viene, ahí los pastores entramos en un pequeño conflicto, porque podemos, como pastor, puedo decirles, hermanos, por favor, oren por mí. Oren por mí. Yo se los pido, oren por mí. Eso para mí es fácil. Pero la siguiente palabrita que viene es obedecer. Y entonces es ahí, como decía un pastor, es ahí donde me tengo que agachar en el púlpito y tratar de esconderme un poco. Porque para expresar algunas palabras de Pablo que dijo, unas expresiones que él se tomó, decía un hermano, se tomó el atrevimiento de expresar estas palabras, fue: aprended de mí, así como yo de Cristo. Imitadme a mí, así como yo de Cristo. Pablo se tomó ese
atrevimiento. Y vamos a ver qué implica, qué significa obedecer a un pastor. El texto que nos puede ayudar como base tenemos en Hebreos capítulo 13, en su verso 17. Me gustaría darle lectura, hermanos, juntos este texto, Hebreos capítulo 13, en su verso 17. Dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. El escritor de Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Usa la palabra aquí, obedecer, e inmediatamente pone la palabra sujetarse. Y en algún momento, cuando he tocado temas sobre matrimonio, se han dado cuenta que Pablo explica el matrimonio, dice: mujeres o esposas, sujetaos a vuestros maridos. Y el texto para los hombres es: maridos, amad a vuestras mujeres. Y en alguna ocasión, algunos hermanos, que los hermanos de la misión, les dice la pregunta: ¿cuál creen que es más fácil? ¿Será más fácil sujetarse o será más fácil amar? Si pusiéramos en balance, ¿qué es más fácil hacer? ¿Sujetarse o amar? Y muchos decían, pues, no, unos dijeron no sabemos, y otros dijeron pues sujetarse, y otros dijeron amar, y la mayoría pues salió en que lo más fácil es amar. Y les dije, fíjense que no. Por eso el matrimonio falla tanto, porque falla lo primero. Porque dice la Biblia que ¿quién es la cabeza del hogar? El esposo. ¿Y qué debe hacer el esposo? Su tarea del esposo es simplemente amar. ¿Y la esposa qué debe de hacer? Sujetarse. Y la palabra sujetarse es lo más fácil que puedes hacer en la vida. Así como ahorita, ¿por qué nos estamos sujetando con el Señor? El hecho de que estamos aquí es porque nos estamos sujetando a los pies del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Diría un hermano: ¿por qué estamos sentados aquí, que no hay otras cosas que hacer allá? Algún trabajo, algún pendiente, algo que tengamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué razón? A veces quizás ni lo entendemos, ni lo comprendemos quizás, pero estamos aquí y nuestra finalidad de nosotros es porque vine a adorar al Señor. ¿Y saben por qué nos sujetamos de tan fácil, hermanos? Porque el Señor nos amó tanto que entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso a veces ni sentimos cómo es que nos sujetamos. Les compartí a algunos hermanos: ¿qué pasa si llega a su casa, llega con una flor, con una rosa, y le dice a su esposa: ya llegué, mi amor, mira, te traje esto, te compré esto es para ti, y usted déjale nada más esa flor y váyase derecho a su cuarto, haga lo que tenga que hacer? Cuando regrese, ¿qué cree que va a encontrar sobre la mesa? Dependiendo si es de tarde o es de noche, una rica comida o una rica cena va a encontrar. Pero ¿qué pasa si entra todo lo contrario? Llega gritando que si ya está la comida, que si ya está la cena, que por qué no está, que por qué falta esto, que por qué no se limpió esto. ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué le va a esperar en ese momento? ¿Que se sujete a su mujer? Yo digo que no. Es como si nos dijera el Señor: miren, yo quiero que hagan esto, y nos obligara el Señor a hacer muchas cosas, y nos estuviera gritando el Señor que hagamos muchas cosas. Creo que nos haría con miedo sujetarnos, pero no. El Señor nos dice: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y ese amor en automático nos lleva a la sujeción. Por eso, hermanos,
¿A qué voy con esto? Porque muchas veces, quizás les decía al principio, es un poquito complicado como que empezar a hablar de hermanos, deben de obedecer a un pastor. Porque es un poquito complicado hablar, porque varía, hermanos, nuestra personalidad, nuestra forma de amar a los hermanos como pastores, nuestra forma de tratar a los hermanos como pastores, varía mucho. Pero aún así, hermanos, como palabra del Señor, y la Biblia dice, obedecer a nuestros pastores, en lo que sea bueno que un pastor esté diciendo que debemos de hacer, debemos de obedecer. Pero en lo que sea incorrecto, no sea de acuerdo a la palabra de Dios, pues podemos levantarnos y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Porque tenemos todo el derecho y toda la autoridad, hermanos, de confrontar, de hablar. Pero para ello necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Necesitamos tener fundamentos, necesitamos tener argumentos, porque si no, nada más vamos a querer hablar por nuestra opinión, pero así no funcionan las cosas. Debemos de, hermanos, aprender a obedecer entonces. Ahora bien, cuando hablamos, hermanos, de obedecer a los pastores, tenemos que mentalizarnos algo. Un pastor que está trabajando no va a ser un ángel, hermanos. Si queremos tener o buscar algún pastor aquí sobre la tierra que mientras esté con nosotros no cometa un error, yo creo que eso va a pasar 1000 años y no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros traemos defectos, así como cualidades, hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La primera invitación y el primer mandato del Señor es orar. Orar por nuestros pastores. El segundo es que debemos de obedecer. Pero para obedecer, hermanos, a un pastor aquí sobre la tierra, ¿a quién creen que debemos de obedecer primero? Al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Si no sabemos obedecer a Él, jamás vamos a obedecer a un hombre. Jamás vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque si no obedecemos a la máxima autoridad, porque un pastor está puesto, hermanos, y con esto voy terminando y concluyendo, un pastor está puesto por el llamado de Dios. Está puesto por el llamado de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque me gustó unas palabras, unas frases, no sé quién lo haya escrito, pero pues aparece en el internet y alguien lo compartió en un grupo de Facebook y me gustó y estuve leyendo y me llamó mucho la atención. Me gustaría leerles, hermanos, porque es la manera que como a veces pensamos o mentalizamos o quizás hablamos sobre la vida de quizás de algún pastor, o quizás no lo hemos hecho, pero que no lo vayamos a hacer, hermanos. Dice estas palabras: si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera el pastor, cambiarían muchas cosas en esta iglesia. Si yo fuera el pastor, seríamos mucho más. Si yo fuera el pastor, me equivocaría menos. Si yo fuera el pastor, sabría cómo actuar. Si yo fuera el pastor, habría más orden. Si yo fuera el pastor, todo estaría en paz. Si yo fuera, continúa la lista. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no es usted pastor? Quizás porque a Dios no le sirven a los más aptos.
o a los más capacitados, sino a aquellos que con corazón humilde le ruegan a Dios: heme aquí, envíame a mí. Los zapatos del pastor a distancia se observan atractivos, por eso muchos los quieren traer. Sin embargo, cuando te toca ponértelos, te darás cuenta que ser un pastor no solo es ostentar el título, sino que implica además ser un servidor genuino de Dios y de la gente. Significa estar preparado para servir en todo tiempo y en todo lugar, estar listo para correr la milla extra, decidido a dar más que recibir, a dar la vida por lo que haces, a esforzarte más que los demás. Implica llorar, implica disfrutar, dispuesto a aceptar las críticas sin renunciar, dispuesto a conciliar y no juzgar. Muchos quieren los zapatos del pastor, pero pocos están dispuestos a pagar su precio. El valor de estos zapatos no está en su brillo ni en su esplendor, sino en su desgaste y su color. Es más fácil, para concluir, hermanos, quizás hablar y criticar o juzgar, pero cuando ya estemos allí, hermanos, o si fuéramos a nosotros o estuviéramos en el lugar de la otra persona, quién sabe cómo actuaríamos, hermanos. Estaba escuchando que alguien decía también: si un día yo llegara a ser el presidente de México, México cambiaría. Y estas elecciones pasadas estaban platicando de un hombre que iba a traer el cambio, y ahorita ya empezaron a decir que ya trajo mucho mal. Entonces, como no ha entrado todavía, pero ya trajo el mal, pero no, en principio dijeron que era el que iba a traer el cambio. Es que un hombre, hermanos, un hombre, si no está Cristo allí, jamás va a cambiar, hermanos. Y por más que lo piense, lo diga 100,000 veces, nunca va a hacer las cosas como debe ser. El que va a hacer las cosas como debe ser es aquel que con humildad dice: Señor, heme aquí, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo debo de hacer, pero aquí estoy, heme aquí, envíame. Esta mañana quisiera invitar a los hermanos a que nos propongamos a decir: heme aquí, Señor, quiero orar por mi pastor. Ayer, con el favor de Dios, el presbiterio del Noreste tuvo su reunión, y hay varios pastores por la cual necesitamos y debemos de orar por cada uno de ellos, hermanos. Entonces, oremos mucho por la vida de los pastores. Cada uno de nosotros quizás tenemos algún familiar, algún conocido, un amigo, un vecino que es pastor. Oremos mucho por la vida de ellos, hermanos. Pidámosle a Dios que Dios use sus vidas y no caigamos, hermanos, en el error quizás de juzgar o de criticar, hermanos. Que nuestro deber sea orar por ellos, porque Él, como dice la palabra, un pastor es el que atiende las causas de nuestra vida espiritual, y un pastor es el que le dará cuenta al Señor. Un pastor de Corea dice que tiene aproximadamente a su cargo más de 120,000 miembros, y yo me preguntaba: ¿qué cuenta le iría a dar al Señor al tener 120,000 miembros? Es mucho, y necesitamos orar, hermanos, y pedir al Señor por cada uno de los pastores. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias porque eres bueno y eres maravilloso, Señor. Hemos escuchado, Señor, esta mañana un mensaje, Señor, en la cual nos invita a orar por cada uno de tus siervos. Danos un corazón, Señor, humilde y sencillo, Padre, para
realmente interesarnos y amar, Señor, la oración hacia los pastores, hacia tus siervos, Señor, hacia los misioneros, Señor, que quizás en este momento están entregando su vida en alguna provincia, en alguna tribu, Señor, en la cual ellos están pasando quizás situaciones difíciles. Te pido, Padre, que obres en la vida de ellos, Señor, y pon en nuestro corazón, Padre, ese anhelo ardiente, Señor, de elevar siempre una oración por cada uno de los pastores. Y también, Padre, te pido, Señor, que en cuanto tengamos, Señor, algún pastor a nuestro cargo, Señor, algún pastor hacia la cual, Señor, está velando por nosotros, ayúdanos, Padre, a obedecerle en el temor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir sus consejos conforme al temor tuyo, Señor. Y edifícanos, Señor, hacia el crecimiento de nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Glorifícate en sus vidas, Señor, y guarda sus corazones en todo momento. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.